Vamos a orar, si les parece, ya para comenzar con la reunión. Señor, te damos muchas gracias por este día, por este momento, Señor, por este domingo, Señor, tu día. Te damos gracias por poder estar reunidos aquí esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor, para alabarte, Señor, para conocer más de Cristo, oh Dios. Te damos gracias, pedimos que bendigas esta reunión, que bendigas y que guíes, Señor, las enseñanzas, los himnos, el momento de la cena, Señor, que todo sea para tu gloria, Señor, que todo sea para honrarte a ti, Señor, y para recordar, Señor, y honrar a nuestro Señor. Oramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 24 al 29. Ya hace varios domingos que comenzamos con esta exposición acerca del Sermón del Monte, y esta mañana me toca a mí exponer el final. El Sermón del Monte fue el sermón quizá más importante que dio nuestro Señor. Fue contundente y tuvo un impacto tremendo en los oyentes. Vamos a verlo hoy al leer el versículo 28 y 29. Fue el sermón más grande jamás predicado, y como característica podemos destacar la simpleza de nuestro Señor al predicar. Nosotros quizás todas las mañanas, todos los domingos, hacemos exposiciones largas de 1 hora acerca de 1 o 2 versículos, pero nuestro Señor predicó este sermón tal como lo leemos en la palabra, capítulos 5, 6 y 7 de corrido. Fue sencillo, fue corto, con una aplicación al final tremenda que produjo en los oyentes admiración. El Señor abre su sermón. Antes de meternos de lleno en el texto, quiero ver de una manera muy rápida algunas cuestiones que hemos visto ya en domingos anteriores. Nuestro Señor arranca el sermón hablando sobre los distintivos de los creyentes. Cuando estudiamos las bienaventuranzas podrán recordar que algo que dijimos acerca de estas bienaventuranzas no es que sean cosas que las personas deban hacer, no es que sean cosas que los creyentes estén mandados a hacer, sino que son el ADN, son las marcas distintivas de aquellos que son ciudadanos del reino. Aquellos que son verdaderamente ciudadanos del reino de los cielos son pobres en espíritu. Reconocen que no tienen nada delante de Dios, que están desnudos delante de Dios. Ellos lloran por sus pecados, ellos son mansos, ellos tienen hambre y tienen sed de justicia porque saben que no pueden saciarse y tienen hambre y sed. Son misericordiosos, en fin. Habíamos visto en su momento que todas estas bienaventuranzas son los distintivos de aquellos que son ciudadanos del reino. Y luego de establecer estas bases, el Señor arranca toda una larga sección en la que podemos ver y podemos leer que una y otra vez, en repetidas ocasiones, el Señor empieza a tratar cosas de la vida cotidiana, cuestiones del día a día, en el que en todo momento Él comienza con la misma frase. Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes escucharon, pero yo les digo esto. Los escribas les enseñaron esto, pero yo, el autor de la ley, les explico esto. Y él trata un montón de asuntos que seguramente lograron tener a la audiencia prestando mucha atención, porque eran cuestiones que ellos podían ver, podían reconocer, porque eran cuestiones que ellos vivían a diario. Cristo habla sobre la ira, Cristo habla sobre cuestiones como matrimonio, como divorcio, como adulterio. Él habla de los juramentos, él habla de la limosna, todas cuestiones que la gente estaba acostumbrado a ver y a vivir. Cristo habla de la oración, Cristo habla del ayuno, mostrándonos cómo estas prácticas debían ser prácticas de adoración secretas,
para con Dios y no para ser vistos de los demás. Prácticas que ellos debían llevar en la intimidad con Dios y no de manera pública para que todos los vieran. Él habla sobre los tesoros en la tierra, él habla sobre atesorar cuestiones en esta tierra y sobre la ansiedad. Él también habla acerca del juicio, del juzgar a los demás, algo que seguramente ellos también estaban muy acostumbrados al ver a los fariseos una y otra vez señalando y juzgando los pecados de otros. Él habla sobre la oración. Él enseña a orar. Y él a lo largo de todas estas exposiciones hace una misma cosa. Él está en todo momento mostrando el contraste sobre la hipocresía religiosa y la verdadera fe. Por un lado tenemos a aquellos que son religiosos, que son mera apariencia y que viven para los demás, que viven para mostrarse a los demás. Y por otro lado tenemos a aquellos creyentes verdaderos que viven una fe genuina, pero que no son vistos de los demás. Quizás son vistos como menos o como pocos. Si viéramos a un simple pescador y a un fariseo, probablemente admiraríamos más al fariseo. Bueno, ese es el punto que Cristo está exponiendo a lo largo de todo este sermón, la verdadera espiritualidad, en contraste con la mera apariencia religiosa. Y para terminar con este sermón, nuestro Señor va a tocar un tema muy particular, lo hemos visto algunos domingos atrás. Él dice que hay una puerta estrecha y una puerta ancha, él dice que hay un camino estrecho y un camino ancho. También habla acerca de los frutos, dice que habrá falsos profetas, que darán malos frutos, y Cristo pone la ilustración acerca de las uvas y los espinos, dice no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Inmediatamente después de esto tenemos el texto que tocó el domingo pasado acerca de todos aquellos convencidos que llegan a las puertas del cielo y son echados al infierno con las palabras más terribles jamás escuchadas, que es Cristo diciéndoles: apártense de mí, hacedores de maldad. Y por lo que vemos en todo este final, Cristo deja muy en claro que hay dos puertas que llevan a dos caminos, uno ancho y espacioso, otro estrecho. Uno lleva a la vida y el otro lleva a la perdición. También hay dos árboles, uno que da buen fruto y otro que da mal fruto. También hay dos profesiones de fe, una verdadera y una que llega con una total seguridad, pero se encuentra que era una mentira. Y por último, vamos a leer en esta mañana que hay dos cimientos. Hay dos cimientos. Y la conclusión de todo este sermón no es más que una advertencia a todos aquellos que son desobedientes a la palabra. La conclusión final del sermón de nuestro Señor Jesucristo es una advertencia acerca del fin que tendrán todos aquellos que son desobedientes. No dice todos aquellos que no oyen o todos aquellos que no consideran o todos aquellos que no escuchan la palabra. No, a todos aquellos que no obedecen. Vamos a leerlo en esta mañana. Este texto, versículos del 24 al 29, no es más que una extensión del texto que estudiamos el domingo pasado. Aquel texto de aquellos que llegan y dicen: Señor, Señor. Y ellos dicen: no hicimos esto en tu nombre, no hicimos esto y aquello, no profetizamos. Y Cristo les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Él dice: nunca os conocí. Probablemente ellos sí conocieron, probablemente ellos sí conocieron la palabra, seguramente ellos sí escucharon la palabra, sí oyeron, probablemente ellos predicaron incluso la palabra. Pero el punto es que ellos no obedecieron a la palabra. Y el fin de ellos es esta terrible expresión del Señor: apártense de mí, nunca os conocí. El texto que toca esta mañana es una extensión de este mismo texto. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice:
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, perdón. Todo este último final del sermón es un destello de lo que va a ser aquel día en el que Cristo vuelva y juzgue a vivos y a muertos. Por lo que sin más introducción, hermanos, quiero que me acompañen al texto y vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, hasta el final del capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí con la palabra del Señor. No vamos a tener puntos esta mañana porque creo que el texto es muy claro. Vamos a simplemente exponer lo que el Señor está diciendo, que es que tenemos dos tipos de oyentes, uno que escucha y obedece, otro que escucha e ignora. Por lo que el punto de lo que está diciendo el Señor es que tenemos dos personas, los dos oyen, los dos escuchan la palabra. Podemos asumir que son dos hombres constructores, porque ambos escuchan y ambos edifican una casa, y esto es interesante. No es que uno escucha y construye la casa y otro escucha y se va. No, él también edifica una casa, ambos edifican una casa. Y ambas casas terminan siendo azotadas por la misma tormenta. Dos oyentes, dos edificadores, ambos edifican, una misma tormenta ataca o azota a estas casas. Y podemos ver algo distinto, ¿no? Podemos ver una distinción entre ambos. El fundamento de ambos es diferente. Una casa está sobre la roca, la otra casa está sobre la arena. Por lo tanto, el final de las casas es diferente. Una casa prevalece, la otra casa cae. Y en primer lugar vamos a ver y hablar un poco acerca de aquel que escucha y obedece. Es interesante lo que marca el Señor en este texto, que es que la sabiduría, Él compara a aquel que escucha y obedece con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y es interesante que la sabiduría, hermanos, quiero que presten mucha atención, no está en conocer. No está en conocer, sino está en obedecer. Cristo dice, aquel que escucha mis palabras y las hace. Por supuesto, en el contexto inmediato, Cristo está hablando del mismo sermón del monte, aquel que escuchó este sermón y lo obedece. Pero sabemos que Cristo es el autor de la palabra, Cristo es Dios encarnado, por lo tanto este texto puede extenderse a toda la palabra, no solamente al sermón del monte. Aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece, ese es el hombre sabio, ese es el hombre que será bienaventurado. Porque la sabiduría no está en conocer, no importa cuánto sepas de la palabra, no importa cuánto sepas de teología, no importa cuánto conozcas, no importa cuántos predicadores escuches, si no obedeces, de nada te sirve. No vale absolutamente nada, vale más la obediencia de un simple hombre que apenas sabe leer y escribir y obedece lo que lee, que todo tu conocimiento junto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. La sabiduría no está en conocer, por lo tanto, no importa. No importa cuánto conozcas. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, obediencia. Es la obediencia
Es la obediencia, la sabiduría es la obediencia, la marca distintiva del verdadero creyente. Aquellos que vinieron el miércoles pasado podemos recordar que en la exposición de nuestro hermano Nelson, él mencionaba que el elemento distintivo de aquellos que son creyentes genuinos es su fe verdadera y que el mundo no comprende esa fe. Y eso es cierto. Pero esa fe verdadera produce obediencia. La conclusión, hermanos, es que si no hay obediencia es porque no hay fe verdadera. Y cuanto más hables acerca de la fe, quizás el mundo te aplauda, pero cuando el mundo te ve obedecer, ahí el mundo te va a aborrecer. Es la obediencia, el fruto de la fe y la marca distintiva del creyente. Por lo tanto, quiero que quede claro una vez más, la sabiduría no es conocer, no es tu conocimiento, no es tu teología, sino tu obediencia. La obediencia es la marca distintiva del creyente. Dice Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Acompáñenme, por favor, por un momento a Santiago. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. De nuevo, la bienaventuranza no está en conocer, sino en obedecer. Este texto nos habla de ver, de perseverar en la palabra, no de ser oidor olvidadizo. El oír simplemente o conocer simplemente produce una falsa seguridad en los oyentes. Muchos creen que con oír o con conocer basta. Pero el Señor y la palabra nos dicen que no es así. Es la obediencia la marca distintiva del creyente. Es la obediencia a aquello que te hace bienaventurado. Y el propósito de la palabra de Dios no es simplemente informar, sino que el propósito es exponer tu realidad, exponer tu pecado y transformar tu corazón. Quizás escuches la palabra, quizás te sientas atraído por la palabra, quizás te guste lo que escuchas, quizás conozcas de teología, quizás te emociones al escuchar la palabra o al leer la palabra. Bueno, no basta. Porque una emoción no es arrepentimiento, la emoción no es lo mismo que la obediencia. Y todos estos textos nos hablan sobre obedecer. Dice también el Señor en aquel texto de Juan 13, cuando está lavando los pies de sus discípulos, Él dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Otra vez, si las hicieren. Cristo no dice bienaventurados sois si las oyen o si las conocen, o escuchen bien, si las predican. Él dice si las hicieren. Bienaventurados van a ser si hicieren las palabras del Señor, si obedecen las palabras del Señor. Ustedes pueden oír la palabra, ustedes pueden conocer la palabra, ustedes pueden estudiar la palabra, ustedes pueden incluso predicar la palabra, pero no importa que prediques la palabra cuantas personas se te cruce adelante, si no obedeces, es todo en vano. Es todo en vano. Dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo no quiero que piensen que estoy hablando de una salvación por obras, porque eso no es así. Y ustedes pueden leer el texto de Romanos, pueden leer todo el libro de Romanos para que quede claro que el apóstol Pablo está estableciendo que la salvación es por la fe sola.
Pero como podemos ver en Santiago, aquel que pone en perspectiva la fe y las obras, podemos ver que aquel que fue justificado por la fe sola produce fruto. Y ese fruto son las obras de obediencia. La justificación es por la fe sola, pero esa fe genuina produce obras de obediencia. Por lo tanto, si no hay obediencia en tu vida, si no hay perseverancia en tu vida, yo no voy a juzgar a nadie, pero sería bueno que evalúen su condición. Porque si no hay obediencia, no hay perseverancia, no hay lucha, puede ser que quizá tu fe no sea verdadera. Y no digo esto con el ánimo de hacer dudar a nadie o de que tengan miedo de su salvación, sino de que se examinen. Porque el texto es claro. El texto es claro. Aquel hombre sabio es el que obedece. Y estos textos que acabamos de leer, aquellos que son justificados producirán obras de justicia, producirán obediencia. Es interesante mencionar que el texto paralelo al que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 7, el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 6, agrega un dato, un detalle que creo que vale la pena mencionar. Lucas dice que el hombre sabio cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. El texto que acabamos de leer dice que edificó su casa sobre la roca, pero Lucas agrega que cavó hondo. Y esto no es un detalle menor, porque cavar hondo no es un juego. Hay que agarrar una pala y los que trabajan en construcción van a entender que es un trabajo agotador, que es un trabajo cansador, que uno transpira, que se cansa, que le duelen los brazos, porque no habrá cavado 2 minutos hasta llegar a la roca, habrá tenido que sacar baldes y baldes de arena. Y esto nos habla de un esfuerzo, de una constancia, de una perseverancia. Él cavó hondo, no fue superficial, no sacó un poco de arena y puso su casa. Él cavó hasta la roca. Y esto podemos ver claramente que está hablando de un esfuerzo, que está hablando acerca de hilar fino en lo que es o en lo que refiere a la obediencia. El verdadero creyente no va a conformarse con el estado en el que está, va a querer más, va a ver sus pecados, va a ver su corazón y va a esforzarse por obedecer más, obedecer mejor. Esto es perseverancia. La palabra nos enseña que luego del llamamiento eficaz, el Espíritu Santo santifica al creyente. Y no es más que esto. El creyente va a perseverar. El creyente va a buscar más santidad. El creyente va a esforzarse por seguir quitando la arena a su alrededor. El creyente va a esforzarse por anclarse sobre la roca, va a esforzarse en obedecer más y mejor. El verdadero creyente, hermano, se esfuerza por obedecer. El verdadero creyente actúa según las palabras de Cristo. Y al decir esto quiero aclarar que no estoy hablando de perfección. Aquellos que son verdaderos creyentes no son perfectos. Van a seguir pecando. Si tienes fe en Cristo, vas a seguir pecando. Vas a seguir pecando hasta el día que Cristo te llame a su presencia. Yo no estoy hablando acá de perfección, estoy hablando de perseverancia, estoy hablando de esfuerzo. A medida que uno ve la palabra, escucha la palabra, desea obedecerla, y va a haber una perseverancia, va a haber una lucha, va a haber un deseo, va a haber oración, va a haber momentos en los que uno llore orando a Dios, pidiendo, Dios ayúdame porque no puedo obedecer esto. Esa es la característica del creyente. Aquel que lee la palabra y no se incomoda, la palabra expone tus pecados.
déjame decirte que un muerto no lucha. Aquel que está muerto en sus pecados no lucha. Aquel que está muerto en sus delitos y pecados no va a ver su pecado, no va a luchar contra su pecado, no le va a importar. Si hay fe genuina en tu vida, no vas a ser perfecto, vas a pecar, va a haber cosas que te cuesten, pero va a haber perseverancia, va a haber esfuerzo, va a haber deseo, va a haber anhelo por honrar al Señor. Y ese es el punto, ese es el hombre que cava hondo para llegar y poner sus fundamentos sobre la roca. El final de aquella casa construida por el hombre sabio, podemos verlo en el versículo 25. Dice que vendrán lluvias, ríos, vientos, pero la casa va a prevalecer. Estamos hablando de lluvias, vientos y ríos. Claramente no es una tormenta, claramente no es una lluvia nada más. Debe ser una tormenta importante para que un río se llegue a desbordar y arrase con la casa del hombre de la arena. No es una pavada. Seguramente a la casa del hombre sabio le hayan quedado marcas. Si el río se desbordó y hubo una inundación, vamos a poder ver en las paredes la marca hasta donde llegó el agua, probablemente se haya inundado por adentro o el viento haya volado un montón de tejas, pero la casa va a seguir en pie y va a seguir siendo habitable y va a seguir siendo funcional, aquella familia va a seguir sirviendo de refugio, la casa no va a caer. Es interesante mencionar y asociar esto, siempre se expone este texto hablando de pruebas o de aflicciones. Puede aplicarse a eso, no es exactamente lo que está diciendo el Señor, pero podría aplicarse. Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones van a dejar marcas en el creyente. Uno no va a salir siempre victorioso sin sentir absolutamente nada. Probablemente haya tristeza, probablemente haya dolor, pero la casa va a seguir en pie, el creyente no va a ser derribado. El creyente no va a ser derribado. Sin embargo, este texto no está hablando de pruebas o aflicciones o tribulaciones, sino que está hablando del juicio final. En el contexto inmediato, versículos 21 al 25, los que estudiamos el domingo pasado, dice que aquellos llegarán en aquel día diciendo, Señor, Señor. Cristo les dice, nunca os conocí. Esa es la tormenta final. Esa es la tormenta que viene y que todos vamos a tener que enfrentar. Aquel que obedeció la palabra, aquel que construyó su casa sobre la roca, esa tormenta pasará de largo. Esa tormenta no derribará esa casa. De la misma manera que el pueblo de Israel pintó el dintel de la puerta con la sangre del cordero y el ángel de la muerte siguió de largo, así será en aquel día con aquellos que tengan su casa, o sea, su vida sobre la roca. La casa prevalecerá. Pero por otro lado, hermanos, tenemos otra ilustración, un poco más triste, que es aquella del hombre que escucha y no obedece. Como veíamos al principio, tenemos dos oyentes. Uno escucha y edifica una casa. El otro escucha y también edifica una casa. No se queda de brazos cruzados. También edifica una casa. No escucha y se va. Él escucha la palabra. Él edifica también una casa. Por lo tanto, no es una persona pasiva. Él escucha la palabra y también actúa. También edifica una casa. Él no es pasivo. Podemos ver que también es una persona que proyecta, que planifica, que construye y que también tiene disciplina. Porque una persona sin disciplina, que no planifica, no puede construir una casa. Él escucha y también edifica una casa. Aquel que es oidor y no hacedor de la palabra, edifica su casa. Y Santiago dice que el oidor, como leíamos hace unos momentos, el oidor se engaña a sí mismo. Dice el Señor en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Y el punto interesante de aquel que construye su casa sobre la arena es que no hay ninguna persona en el mundo que edifique una casa sabiendo que se va a caer. Aquel que quiere construir una casa para habitar en ella no lo hace sabiendo que se va a caer. Si supiera que se va a caer, capaz ni empieza. Aquel que construye la casa sobre la arena está convencido de que su casa servirá de refugio y que su casa no va a caer. Él construye una casa para vivir. El autoengaño, hermanos, es muchísimo más peligroso que la rebeldía abierta en contra de Dios, porque el autoengaño, aquel que es oidor y no hacedor de la palabra, produce en el oyente una falsa seguridad. Produce una falsa seguridad. Miren de nuevo las personas de los versículos 21 al 23, llegan convencidos, y cuando son arrojados al infierno, ellos claman, Señor, Señor. Y esto me hace recordar, no sé cuántos de ustedes leyeron El progreso del peregrino, pero el libro termina con una imagen aterradora de un personaje que no recuerdo su nombre, pero era un personaje que representaba esta falsa seguridad, este oidor. Y luego de que Cristiano y Esperanza crucen el río con dudas y con miedo, este personaje cruza el río en paz, tranquilo, con la ayuda de un barquero que se llamaba Vana Esperanza. Y cuando llega a las puertas del cielo, es arrojado al infierno. Él estaba seguro que iba a entrar, de la misma manera que estas personas aquí, clamando Señor, Señor. De la misma manera que el hombre de la casa de la arena. Él no piensa que su casa va a caer, él construye. El autoengaño es mucho más peligroso que la rebeldía abierta porque produce falsa seguridad. Dice también Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? De nuevo, hermanos, esto no es salvación por obras, sino que las obras de obediencia son el fruto de la verdadera fe. Aquel que tiene fe y no tiene obras es porque en realidad no tiene fe. La fe verdadera da fruto y ese fruto son las obras de obediencia. Y si quieren leer acerca de la importancia de la obediencia, acerca de la importancia de las obras, lean el libro entero de Santiago. Creo que cualquiera que lea ese libro va a terminar siendo muy confrontado. Porque muchos de nosotros muchas veces somos oidores y no nos preocupamos tanto por obedecer. Pero lo que podemos ver claramente es que la bienaventuranza está en la obediencia, no en el mero conocimiento. Aquel que escucha y no obedece no es necesariamente un hombre libertino que vive entregado a sus placeres en el mundo. No. Aquel que escucha y no obedece también puede ser un religioso. También puede ser un ortodoxo, puede ser constante en congregarse, puede ser respetado, puede ser moral. Puede ser un gran expositor de la palabra también. Puede predicar los domingos también. Dice el Señor en Juan 23:3, hablando sobre los fariseos, dice, ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. No importa cuánto conozcas, no importa cuánto digas, importa lo que haces. Aquel que escucha, aquel oidor que escucha y no obedece, aquel que edifica su casa sobre la arena, en realidad está construyendo o edificando su vida en base a su propia justicia y no la de Cristo. La arena puede representar aquí la inmoralidad grosera, como la gente que está hundida en el mundo, o también confianza en la propia justicia, o confianza en
en la doctrina que afirmo creer o confianza en mi desempeño en el ministerio. La arena claramente puede ser estas cosas también. Uno puede estar confiando en esas cosas. Aquel que edifica su casa siempre, a fin de cuentas, que es oidor pero no hacedor, siempre termina edificando en base a su propia justicia. Y construye más que una vida, construye una apariencia. Él no se preocupa por obedecer la palabra, él se preocupa porque los demás vean y piensen que obedece la palabra. A él no le preocupa su pecado, a él le preocupa que los demás descubran su pecado. Se preocupa siempre por lo que los demás vean, piensen o consideren acerca de él. Y esta apariencia externa dista muchísimo de lo que es una realidad interna. Y siguiendo con la ilustración de nuestro Señor, podemos decir que una casa bonita, una casa linda, una casa hermosa, nunca va a compensar un mal fundamento. Si la casa no tiene buen fundamento, no importa qué tan bonita sea, la casa va a caer. Estas personas, aquellos que son oidores y no hacedores, se preocupan más por su propia reputación que por su vida de obediencia. ¿Y cuál es el fin de estos? Bueno, también vendrán vientos, también vendrá lluvia, también vendrán ríos y la casa caerá. Si volvemos a hablar de pruebas, tribulaciones o aflicciones, quizás muchos caigan en esa instancia, pero otros quizás no. Quizás otros finjan. Aquellos que están preocupados por su propia apariencia van a darlo todo por fingir. Van a darlo todo porque los vean como espirituales, como maduros, como piadosos. Tal vez no caiga ir a casa, pero cuando llegue el momento en el que todos tengamos que dar cuentas ante el Señor del universo, ahí la casa caerá. El juicio final terminará con ellos, dice el Señor. No solamente dice que cayó, dice cayó y fue grande su ruina. No quedó absolutamente nada de la casa. No quedó absolutamente nada. Estas son las palabras con las que Cristo termina su sermón. Luego, versículos 28 y 29, tenemos un agregado de Mateo acerca de la reacción de las personas. Dice que ellos se admiraban de su doctrina, que ellos se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas estaban acostumbrados a dar largas exposiciones divagando sobre cosas y pequeñeces y asuntos tontos de la ley de ellos, no de la ley de Dios, de las tradiciones. Sin embargo, Cristo viene y presenta el espíritu de la ley de una manera clara, con una aplicación perfecta, y ellos no podían más que admirarse, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El autor de la ley estaba explicando su ley. Aquel que es autoridad y juez sobre la ley estaba enseñando su intención al escribir la ley. No como los escribas que divagaban en sus tonterías de sus tradiciones. Sin embargo, no importa cuánto se admiraban, lo único que iba a importar es si obedecían. Para ir cerrando, me gustaría que pensemos algunas cuestiones. Es interesante destacar que estas dos personas, dos hombres, dos edificadores, podríamos asumir que viven en el mismo lugar. Los dos construyen una casa, los dos edifican en la misma región, porque la misma tormenta azota ambas casas. Una queda en pie y la otra cae, pero podemos concluir que eran vecinos. Estos dos hombres vivían en el mismo lugar. Aquella casa que cayó, que estaba sobre la arena, quizás no caiga ante las pruebas, pero cuando llegue el día del juicio, cuando llegue aquel día en que Cristo va a juzgar según las obras de cada uno, esa casa va a caer.
Y si el juicio es retrasado, esto no quiere decir que Dios apruebe, sino que Dios aún está teniendo misericordia. Si tú estás en este lugar, sobre la arena, y Cristo retrasa su juicio, eso es solamente misericordia. Y hablando sobre casas y fundamentos, si yo les dijera ahora que salgan a la calle, miren todos los edificios o todas las casas de la cuadra, y luego les pido que me den su opinión acerca de los cimientos, ¿qué me van a decir? No se ven los cimientos. Por lo menos desde afuera o a simple vista, no pueden ver los cimientos. Los cimientos de una casa no se pueden ver. Me acuerdo el año pasado que con mi esposa íbamos a ver una casa a la cual mudarnos, una casa que nos había encantado. Y luego fuimos con el pastor Alejandro, con Carlos y algunos más que están acostumbrados a trabajar en construcción. Y ellos se metieron en la casa y yo no sé cuánto tiempo estuvieron mirando paredes, haciendo un análisis exhaustivo de la casa para luego decirme, no te mudes a esta casa porque tiene muchísimos problemas. A simple vista no se veía, de afuera menos aún. Los cimientos de una casa no pueden verse. Y Cristo está hablando del cimiento. Uno edifica sobre la roca y otro edifica sobre la arena. Y lo que es interesante, yo pensaba en el error de las ilustraciones de los libros para niños, porque yo cuando era chico leía un librito que se llamaba Las dos casitas y había una casita arriba de una piedra gigante y otra en una playa. Y eso no es así, no es lo que el Señor está diciendo. Probablemente ambas casas hayan estado en la arena, pero una anclada en la roca y la otra no. Los cimientos no se pueden ver. Probablemente ambas casas, la de la roca y la de la arena, se hayan visto hermosas por fuera. O incluso la de la arena puede verse más hermosa. Dice el Señor acerca de los fariseos en Mateo 23, versículo 27, se refiere a ellos como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero que están llenos de huesos de muertos. Esto nos está hablando de la corrupción interior, no de la apariencia externa. La casa sobre la roca, la casa sobre la arena, pueden las dos verse hermosas, o incluso la de la arena puede verse aún mejor. Pero eso no quiere decir nada, porque Cristo está hablando sobre el cimiento. De nuevo, hermanos, este texto está justo después de los versículos en los que Cristo dice que muchos le dirán Señor, Señor. Por lo tanto, hay un juicio que viene. Hay un juicio que viene del que ninguno de nosotros va a poder escapar. Y la casa que esté sobre la roca va a prevalecer. Pero la casa que esté sobre la arena, no. Y aquellos que están sobre la arena, que edifican su propia apariencia, pueden cuidar su apariencia, pueden fingir cuando vengan las pruebas, pero cuando llegue este momento no van a poder hacer absolutamente nada. Aquel que construye sobre la arena no es un creyente débil o un creyente inmaduro. Cristo es claro, es un falso profesante, es un falso creyente, es una persona que no confía en Cristo, sino en sí misma. No estamos hablando de un recién converso que tiene dudas, que tiene cuestiones o que tiene que madurar. No, no es creyente en absoluto. Y para terminar, hermanos, yo quiero animarlos, pero también quiero exhortarlos y preguntarles, ¿para qué vienen? ¿Para qué están aquí ahora? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Por qué tienen sus Biblias? ¿Te esforzás en obedecer lo que conoces de la Biblia o te esforzás en aparentar lo que los demás vemos? ¿Se esfuerzan en obedecer o les da igual? ¿Para qué vienen? Perdón por hablar de esta forma, pero si estás construyendo sobre la arena, si estás preocupado por tu apariencia, tengo que hablarte así, porque va a venir un juicio en el que no vas a poder escapar. Y no solamente tu casa va a caer, sino que va a ser grande tu ruina.
Es una eternidad en la condenación eterna, porque no estás confiando en Cristo. Si venís por algo que no sea Cristo, no vengas. Y no estoy invitando a nadie a irse, pero si no venís por Cristo es en vano. Es más, si no venís por Cristo, lo único que estás haciendo es acumulando mayor condenación sobre tu cabeza. Porque cada palabra que se dice desde este púlpito te condena. ¿Para qué venís? ¿Venís porque te gusta cómo te tratan? ¿Venís porque la gente es buena? ¿Venís porque querés servir en algún ministerio? ¿Venís porque querés que te vean? ¿Venís por una mujer? ¿Venís por un hombre? Si alguna de estas cosas tu respuesta es sí, entonces o no vengas o arrepiéntete. O arrepiéntete, porque si venís por cualquier cosa que no sea Cristo, entonces tu fe no es verdadera. Tu fe no es verdadera, porque la fe verdadera produce obediencia, la fe verdadera produce deseos y produce anhelos por Cristo. Por lo tanto, quiero que te examines esta mañana, que consideres cuáles son tus motivaciones, que consideres si estás confiando en tus propios méritos o si estás confiando en la justicia de Cristo. ¿Confías en que la obra de Cristo es suficiente para salvarte? ¿Es suficiente para perdonar tus pecados hoy? Su vida, su muerte, su resurrección. ¿Consideras y tienes puesta tu confianza en ello? Bueno, persevera en ello, obedece. Obedece, no basta solo con conocer. No basta solo con conocer. Quiero que me acompañen para terminar. Vamos a leer un último versículo. A Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que podemos encontrar en ella, Señor. Y te damos gracias porque vemos el amor, Señor, de Cristo al exponer estas cosas, Señor, al mostrarnos y advertirnos, Señor, sobre el terrible final que el ser humano tendrá si se endurece y deja de obedecer, Señor. Rogamos que avives nuestros corazones, rogamos que produzca, Señor, arrepentimiento cada día más profundo en nuestro corazón y que nos guíes cada día, Señor, a Cristo. Oramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.